En el siglo II antes de nuestra era, una compleja red de caminos a gran escala apareció en el continente eurasiático. Partía desde la bulliciosa ciudad oriental de Chang'an, atravesaba toda Asia Central y finalmente terminaba su recorrido en Europa. El mundo de hoy llama a ese antiguo camino la Ruta de la Seda. Diferentes grupos étnicos y naciones de toda Eurasia hicieron uso de la red de transporte que es la Ruta de la Seda, cuya formación llevó varios cientos de años. El tránsito fluido por una red de transporte así facilita el avance de la civilización. Su bloqueo solo conduce a una historia de pobreza y desolación. Hoy, en el siglo XXI, tras la propuesta de China de revitalizar la Ruta de la Seda, los países por los que pasa han comenzado a tomar posiciones. ¿Cómo aprovechar la oportunidad de tomar el tren de la riqueza que circula entre Europa y Asia se ha convertido en el asunto más apremiante para dichos países? Gilgit es una pequeña ciudad situada en el norte de Pakistán. Desde aquí, partiendo hacia el este, se puede llegar a la cordillera del Karakorum, frontera entre Pakistán y China. Hacia el sureste, se puede llegar a la cordillera del Himalaya. Hacia el norte, el camino pone rumbo hacia la meseta del Pamir. Su muy especial ubicación geográfica hace de esta pequeña ciudad pakistaní un lugar de paso vital y uno de los más importantes enlaces entre Oriente y Asia del Sur. Ali Ahmadi es uno más entre los habitantes de Gilgit. Sin embargo, durante los últimos 38 años, este hombre se ha ocupado de un asunto poco común. Es el guardia del cementerio más especial de todo Pakistán. तो बॉर्डर से लेकर ठाकुर पुल तक 613 किलोमीटर है। ये बनाने में 210 जख्मी हुए हैं, 110 मारे हैं। इनमें से 88 यहाँ दफन है। En este cementerio ubicado en Gilgit descansan para siempre los 88 obreros chinos que dejaron sus vidas en la construcción de una carretera. Hace más de 40 años, partiendo desde China a lo largo de la antigua Ruta de la Seda, entre abruptas montañas, aquellos obreros enlazaron por primera vez Pakistán y China a través de una carretera moderna. Esta es la carretera China-Pakistán, conocida también como la carretera del Karakorum. Se trata de una pavimentada carretera internacional que parte de Kashgar, en la región autónoma uigur de Xinjiang, China, y que atraviesa el paso fronterizo de Kunjerab para terminar su recorrido en Takot, una ciudad en el norte de Pakistán. La longitud total de la carretera es de 1.224 kilómetros, de los que 415 están en el territorio de China y los restantes 809 en el de Pakistán. A la vista está el paso de Kunjerab, que es el más alto del mundo, situado a 4.693 metros sobre el nivel del mar. Este es el valle más famoso de la meseta del Pamir, donde el viento sopla con fuerza 7 o más durante casi todo el año. En persa antiguo, a este lugar se le llamaba el Valle de la Muerte. También a través de este valle luchó la antigua Ruta de la Seda por extenderse hacia el oeste a través de las montañas escarpadas.
La primera vez que esta tierra apareció mencionada en los anales chinos fue en el siglo II antes de nuestra era, cuando Yang Xian, enviado por el emperador Wu de Han en misión diplomática a las regiones occidentales, hubo de recorrer precisamente este territorio, la meseta del Pamir, en su camino de ida y vuelta. Gilgit era un enclave de suma importancia en la antigua ruta de la seda. Tanto el tramo sur como el central y el norte de la ruta, que partían de la ciudad china de Chang'an, convergían aquí para comenzar un nuevo trayecto hacia Asia Central y Europa. Desde una perspectiva aérea, el tramo sur de la antigua ruta de la seda parte desde Zhongling, atraviesa Hindu Kush hasta llegar a Kabul, Afganistán. Luego se divide en dos rutas. Una sigue adelante hacia el oeste en Herat, se une con la línea central proveniente de Balkh, después cruza Bagdad, Damasco, hasta alcanzar a Sidón o Beirut, la costa este del Mediterráneo. De ahí comienza la vía marítima para llegar finalmente a Roma. El otro tramo gira desde Peshawar hacia el sur y llega a Asia del Sur. La línea central de la ruta de la seda, después de cruzar la meseta del Pamir y llegar a Balkh, avanza hacia el noroeste en dos caminos. Uno se une con el tramo sur y el otro se extiende rumbo a Teherán, capital iraní de hoy en día. El tramo norte de la ruta de la seda también se bifurca. Una se extiende por Pohan, conocido como Ferganá, ciudad oriental de Uzbekistán. Luego, al llegar a Merv, se encuentra con la ruta central de la ruta de la seda y sigue hacia el oeste. El otro tramo pasa por Talas, avanza por la orilla oeste del río Sirdaria hacia el norte. Después rodea por las orillas septentrionales del mar de Aral y el mar Caspio, hasta llegar a Tane, la costa este del mar de Azov. Desde ahí toma la vía marítima a Kerch para llegar finalmente a Constantinopla, conocido hoy en día como Estambul, la ciudad más grande de Turquía. Como punto de encuentro clave de los antiguos tramos de la ruta de la seda, Gilgit fue testigo durante siglos de la prosperidad y el ajetreo de la ruta. No obstante, en el siglo XV, con la interrupción del camino, esta ciudad, una vez bulliciosa, se escondió silenciosamente entre las escarpadas montañas de la cordillera del Karakorum a la espera de la reapertura de la antigua ruta comercial. Fue una espera de más de 1000 años. En 1966, los trabajadores chinos y pakistaníes llevaron a cabo la primera detonación en la meseta del Pamir, la cual marcó el inicio de la construcción de la carretera China-Pakistán. Abordar la construcción de una carretera entre las montañas a una altura promedio de más de 4000 metros fue una hazaña que nadie se había atrevido a intentar en la historia de la humanidad. Según los registros históricos, los obreros de ambos países carecían de trazados o archivos de referencia y no tenían otra forma de avanzar que seguir el rastro de huesos dejados por los fallecidos a lo largo de la antigua ruta de la seda. Así determinaron qué dirección seguir y expandieron metro a metro la ruta de la seda oculta entre las montañas. En 1979 se anunció formalmente la apertura de la carretera China-Pakistán. Los trabajadores de ambos países tardaron 13 años en culminar esta obra de más de 1200 kilómetros de longitud. कि पाकिस्तान के उस खत्ते के लोगों ने किस खुशअसलूबी के साथ, कितने जज्बे के साथ चीन के लोगों का जो ग्रेवयार्ड है उसकी हिफाजत की है, उसको महफूज किया और उसको अच्छी शक्ल में रखने की हमेशा कोशिश की। और हम मशकूर हैं प्रेसिडेंट शी के कि जो उन्होंने हमारे उन लोगों को एजाज़ बख्शा और उनको बुला के इज़्ज़त दी। और यही तरीक़ा होता है आपस में जब दोस्ती होती है मुल्कों के दरमियान, तो इसी तरीक़े से एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ात को आगे बढ़ाया जाता है।
Antes de llegar a Europa, las caravanas que circulaban por la ruta de la seda se enfrentaban al Bósforo, conocido también como el Estrecho de Estambul. El estrecho divide Eurasia en dos. La distancia entre los dos continentes es de tan solo 1.500 metros. Eso significa que una vez que cruzaban el Bósforo, las caravanas llegaban definitivamente a Europa. Como la única metrópolis del mundo entre dos continentes a la que se llegaba a caballo, Estambul ha sido y es un excepcional lugar estratégico tanto para Europa como para Asia. En la ciudad más famosa de la Ruta de la Seda, la primera parada a la que los guías locales suelen llevar a los turistas es la Avenida de la Independencia. Para los turcos, esta calle de aproximadamente 3 kilómetros es el símbolo de la independencia y la prosperidad de la nación. A principios del siglo XX, Mustafa Kemal Atatürk, el fundador y primer presidente de la República de Turquía, puso en marcha la reconstrucción del país, decidido a aprender de los avances de Occidente para construir una Turquía moderna. Lo primero que Atatürk ordenó fue establecer la Avenida de la Independencia en la ciudad de Estambul. Nada hay más típico en la Avenida de la Independencia que el lento avance del tranvía. Con más de 90 años de historia, se trata de la primera línea construida bajo la dirigencia de Atatürk. Mousa, conductor del tranvía de 40 años de edad, lleva cada día a innumerables turistas por esta avenida para que admiren la ciudad. Las construcciones que flanquean la calle, gracias al cambio de ubicación e iluminación, permiten a los visitantes sentir en algún momento preciso la antigua prosperidad de la Ruta de la Seda. Bu geçmişte kendisi üzerinde olan İpek Yolu özelliğinin bu devirde de tekrar bunu sürdürülebilir bir şekilde yaşanır hale gelmesini arzu etmekteyiz. Her yönüyle hem ekonomik açıdan hem turizm açıdan hem barış yolu olması açısından İstanbul'un bir odak noktası, bir buluşma noktası gibi kuzey-güney, doğu-batı aksında görmekteyiz. Bu da tabii ki İstanbul'un kendi bölgesiyle değil sadece dünyadaki sorumluluğunu yerine getirme olarak görmekteyiz. Xu Tieshen, de 35 años, llegó a Turquía hace 7 años. La línea de tren de alta velocidad Ankara-Estambul se inauguró el 25 de julio de 2014 y la segunda fase de su construcción fue una obra conjunta de una empresa dirigida por la Corporación de Construcción Ferroviaria de China y otras 2 empresas turcas. Se trata de la primera línea de tren de alta velocidad construida por una empresa china en el extranjero. Sentado en el tren que ha fabricado la empresa en la cual trabaja, Xu Tieshen conoce todos los detalles de su funcionamiento a alta velocidad. Con la apertura de la línea de alta velocidad por la que circulan los trenes a 250 km por hora, viajar entre las 2 ciudades más importantes de Turquía lleva poco más de 3 horas. Bu 21. yüzyılda İpek Yolu'nun o tarihi ihtişamı yeniden canlanacak, ticari kalkınmaya vesile olacaktır. Además de la sofisticada tecnología del tren de alta velocidad proveniente de Asia, la revitalización de la Ruta de la Seda en Estambul también se percibe en otros lugares, como en el nuevo puerto en construcción o en los 2 aeropuertos internacionales diseñados con alta ingeniería internacional.
En este lugar se está construyendo el aeropuerto internacional más grande de Turquía. Dentro de unos años nacerá aquí un centro de transporte con 6 pistas de aterrizaje. Y en el Bósforo están en plena construcción un nuevo puente y un nuevo túnel submarino. En el futuro, cruzar la línea divisoria entre Asia y Europa será muy fácil. Bu yapılan ulaşım yatırımları da buna önemli katkı sunacak, bunun altlığını hazırlayacak. Tekrar şehirler birbirleriyle yakın ilişkiye girmiş olacaklar. El comercio a lo largo de miles de años ha creado en Eurasia una vasta red de transporte. La ruta de la seda es como los vasos sanguíneos que se han incrustado firmemente en el cuerpo del desarrollo social humano. Hoy en día, a lo largo de la ruta de la seda, ya sea hacia el este o el oeste, todas las ciudades buscan ampliar sus carreteras para conectar con ella. Los avances tecnológicos de la civilización industrial han acelerado cada vez más el desarrollo de la sociedad humana. Al caminar por la ruta de la seda del nuevo milenio, nos encontraremos en la encrucijada donde tenemos que virar para volver al centro de la escena. ¿Cómo se renovará la imagen del antiguo camino de tránsito? Las nuevas exigencias de la humanidad para generar riqueza en la comunicación y la cooperación siempre alentarán la atención y el aporte de la construcción de infraestructura en todos los países continentales. La apertura de la ruta acorta la distancia del tiempo y el espacio, al tiempo que renueva la ley y las oportunidades para el flujo de la riqueza. En cierto sentido, esto es una amplia extensión de la ruta de la seda en el nuevo siglo. En el desierto de Gobi, en Mangistau, Kazajistán, una lluvia rara vez vista en otoño ha empantanado el camino de por sí lleno de baches. Este dañado camino es la carretera nacional que conduce a la ciudad portuaria del mar Caspio, Aktau, cuya longitud total es de más de 300 kilómetros y fue construida en la época soviética. Balik Bajebik, gerente de una sucursal de la Corporación de Carreteras de Kazajistán, participó en la construcción de esta carretera después de graduarse de la universidad. El estado del deterioro actual de la carretera entristece mucho a este experimentado ingeniero. Летом доходит до 50-52 градусов в тени. Зимой где-то 0-5, наверное. Сильные морозы бывают, конечно, до 20 доходят морозы. Но преимущественно это 5-10, минус 5-10 это самое. El tramo de la carretera que está revisando Balik Bajebik se encuentra a 132 metros bajo el nivel del mar. Es el punto más bajo en Kazajistán, cuyo pavimento se ha vuelto muy frágil por su peculiar topografía y clima. В настоящее время вы видите, что участок дороги почти завершен без верхнего слоя. La única condición que decide el envío exitoso a todo el mundo de los ricos recursos naturales y petrolíferos del interior de Kazajistán a través del puerto del mar Caspio es la construcción de una carretera segura y eficiente. Ya en 1991, el gobierno de Kazajistán elaboró un plan para renovar una carretera de alto nivel en la provincia de Mangistau, y la causa del fracaso del plan es que en Kazajistán no hay asfalto de alta calidad.
El país debe importar a precios elevados del exterior incluso el asfalto ordinario que se utiliza para reparar las carreteras. Tal defecto hace que Valik Bajevic, quien lleva toda la vida construyendo carreteras, solo pueda esconder sus sueños en el corazón. En 2013, la planta de asfalto del Mar Caspio en la ciudad de Aktau, en Kazajistán, establecida con capital conjunto de China y Kazajistán, fue puesta en operación, por lo que Kazajistán contó por primera vez con asfalto de alta calidad, apoyándose en los ricos recursos petrolíferos locales. Con este material resistente a altas temperaturas y al frío, el gobierno provincial construyó una nueva autopista totalmente cerrada de una longitud total de 330 kilómetros a lo largo de la vieja carretera nacional, cuya velocidad de diseño puede llegar hasta 120 kilómetros por hora. El envío de mercancías aumentará exponencialmente. Планируется завершение строительства автомобильной дороги Актау-Бенил, Чепе-Бенил, которая также даст возможность прямого автомобильного сообщения Мангистауской области с другими регионами Казахстана. En el laboratorio de la planta de asfalto del Mar Caspio de China y Kazajistán se está ensayando la última producción en serie de asfalto de alta calidad. Tomando en cuenta el complejo entorno geográfico y climático de Kazajistán, lo que más le preocupa al gerente Chang Yun es si el asfalto puede cumplir con las necesidades reales de la tecnología. 使用了中国的一些技术啊，这个有一个专门的改进的新装置啊，这个装置呢，我们实际上已经投产了，目前呢，刚刚我所提到的这个就是说这个一个南北丝绸之路啊，就是正好明年就需要使用我们这个改进的新。 A lo largo de la trayectoria de la Ruta de la Seda, el país sin litoral más grande del mundo está construyendo una red de transporte más amplia y moderna. Al tiempo que el gobierno chino lanzó la iniciativa de revitalización de la Ruta de la Seda, en 2014 Kazajistán anunció también el lanzamiento del plan económico del Camino Brillante. De 2015 a 2017 se emplearon 9.000 millones de dólares para promover la construcción de la infraestructura de Kazajistán, con lo que aparecerá en esta tierra de Asia Central un nuevo diseño. Por lo tanto, todas las áreas de Kazajistán estarán estrechamente vinculadas con la capital, Astana. La Ruta de la Seda, una antigua ruta comercial que avanzó ininterrumpidamente casi 5 siglos por Asia Central, comenzó una nueva vida en medio de la cooperación entre países. Программа Нурлу-Жол предполагает строительство 5000 километров автомобильных дорог. От Астаны во все стороны, как лучи солнца, будут идти автомобильные дороги. Эти автомобильные дороги требуют битум все. Сейчас стройка идет по всем направлениям, по всему Казахстану. Chongqing, punto de partida de la línea del ferrocarril Usinou, tomando en consideración la estructura del tránsito por la Ruta de la Seda a lo largo de cientos de años, este es también el punto de partida más reciente establecido en Oriente. Antes del amanecer, estos 50 contenedores en el andén deben estar en el tren. Carga de contenedores de transporte de productos electrónicos en China. El destino de las mercancías es Duisburgo, Alemania. Wang Mingjie, de 28 años, es el conductor más joven de este tren internacional. A las 5 de la madrugada, empieza con los preparativos para el trabajo.
A las 7 en punto, con empujar la palanca de mando hacia adelante, el tren China-Europa, cargado de mercancías, comienza un viaje que recorrerá miles de kilómetros a lo largo de la ruta de la seda. Este tren parte de la ciudad occidental china de Chongqing y en su camino hacia el noreste atraviesa las provincias de Shaanxi, Gansu y Xinjiang hasta el paso de Alatau en la frontera con Kazajistán, ya en Asia Central. Después continúa su camino hacia Europa por Rusia, Bielorrusia y Polonia para llegar finalmente a Alemania. La apertura del tren China-Europa es el resultado de muchas reuniones y negociaciones entre 5 países a lo largo de la ruta de la seda. El 28 de enero de 2011 se inauguró oficialmente el tren China-Europa-Yuxinou, una nueva vía de transporte ferroviario internacional. Este producto, hecho en China, supone el primer intento de acceder directamente a Europa por tren. Asimismo, también ha supuesto la primera cooperación integral respecto a ferrocarriles, puertos y aduanas entre los países a lo largo de la ruta de la seda. 在重庆一次报关一次查验，全线放行，一律开绿灯。重庆这个地方就视同边境口岸，你到了阿拉山口，你不要再去查，啊，然后你到了各个国家，你也不需要再去查。 El Paso de Alatau es la última estación del tren China-Europa en territorio chino. 5 días después de partir de Chongqing, el tren habrá recorrido más de 3.000 kilómetros. Hoy mismo se va a producir un cambio en este lugar. Se trata de la primera homologación del ancho de vía a lo largo de los miles de kilómetros de la línea ferroviaria por la ruta de la seda. En el siguiente tramo del viaje, el tren atravesará Kazajistán, Rusia y Bielorrusia, donde aún se emplea el ancho de vía de la época soviética. La distancia entre las ruedas es de 1.520 milímetros, mientras que la de China y Europa es de 1.435 milímetros. Esta diferencia de 85 milímetros requiere homologar el ancho de vía en el Paso de Alatau. Diez días después de dejar atrás la frontera china en el Paso de Alatau, el tren llega a su destino final, Duisburgo, Alemania. Duisburgo, ciudad ubicada en la convergencia de los ríos Rin y Ruhr, ha sido testigo de la gloriosa historia de la industria pesada alemana. Sin embargo, el fin de la era de dicha industria ha convertido a la ciudad en el más profundo recuerdo de aquella época. Willy Dreske, de 72 años de edad, es ciudadano de Duisburgo y fue ingeniero en una fábrica. En el año 2008, la fábrica entró en decadencia, afectada por la crisis financiera global, y él se vio obligado a retirarse. No obstante, un ferrocarril proveniente de Oriente le ha cambiado la vida. Und das war sehr lustig. Ich war mittags am Essen, da schellte es plötzlich. Und da stand der Kollege vor der Türe und sagte zu mir, du bist ja Rentner, wir suchen einen neuen Mann bei DIT. Und da sollte ich mal hinkommen. Ja, und da habe ich das gemacht und bis heute bin ich noch da. Actualmente, Duisburgo recibe 4 trenes de Oriente a la semana. La vida de Dreske se ha visto enriquecida y ahora es más ajetreada. Das Gute ist natürlich, dass die Leute Arbeit haben. Das ist das A und O. Ne? Denn
wie die hier zumachten, da war nichts mehr. Ne? Aber jetzt hat sich alles verändert, auch der Ort. La entrada en funcionamiento de la línea de ferrocarril no solo ha cambiado el destino de una persona, sino el de toda una ciudad, así como el panorama económico mundial. In some way, rebalance all the intermediate economy. And for the European, it's very important. And this will facilitate all the traffic. And for China, will not be only the ports, but will be all the continent. So, because of the choice between sea, land, and air, of course, now the new link is not point by point, but continent with continent. Los caminos de la Ruta de la Seda básicamente han sido ocupados por el tránsito ferroviario. En mayo de 2017, el tren China-Europa ya había superado los 4.000 viajes. De ellos, 593 se realizaron en el primer trimestre de 2017, lo que supone un incremento del 175%. Asimismo, el número de viajes de regreso alcanzó los 198, con un crecimiento interanual del 189%. Todo este proceso ha sido acogido y apoyado por los países a lo largo de la Ruta de la Seda. En la actualidad, 27 ciudades chinas cuentan con estaciones de partida del tren China-Europa, cubriendo 21 provincias, regiones autónomas y municipios, con destino a 28 ciudades de 11 países europeos. La historia, a la hora de registrar hechos extraordinarios, siempre se fija en un instante, congelándolos de forma independiente y empleando el método más impetuoso para difundir su significado. 28 de marzo de 2014, hora local. Duisburgo, en Alemania, recibe a un huésped especial. El gobierno de Alemania también ha preparado de forma especial la forma en la que le abrirá las puertas. La ministra presidenta de Renania del Norte, Westfalia, acompañó al presidente de China, Xi Jinping, a la estación de tren de Duisburgo para recibir a su llegada al tren internacional que partió de Chongqing, China, cargado de mercancía. La historia no olvidará esta escena que se escribirá con los colores más brillantes del proceso de desarrollo económico del mundo. Es la testificación de la sociedad humana de lo más atesorado por la Ruta de la Seda en miles de años. El tren, que partió de Oriente y que solo empleó 14 días, materializó para la humanidad la ruta continental más rápida y eficiente con la Ruta de la Seda entre Eurasia. También es un giro profundo de la forma del transporte terrestre, una globalización ferroviaria sobre la Ruta de la Seda, después de que este enorme país de Oriente enviara al mundo en septiembre de 2013 la iniciativa para revitalizar la Ruta de la Seda. En la historia contemporánea, el recorrido de 14 días del tramo ferroviario China-Europa es la materialización de un movimiento completo y sin obstáculos para el transporte internacional ferroviario sobre la extendida Ruta de la Seda entre Asia y Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En este día, este tren proveniente de Oriente gana las miradas de todo el mundo. La nueva y fluida franja económica de la Ruta de la Seda ya no solo es el futuro de la economía de Eurasia, sino que también está destinada a convertirse en una nueva fuerza para sostener el funcionamiento de la economía mundial en el nuevo siglo. Esta ciudad, recién surgida en la Ruta de la Seda, ubicada en la costa del Océano Índico septentrional, es Gwadar, Pakistán. Este hombre que pesca en el puerto de Gwadar se llama Asif. Las gélidas corrientes se arremolinan eternamente en el Océano Índico, lo que convierte en zonas yermas las orillas.
El ingreso raquítico diario de Asif solo puede ofrecer estudio a 2 de sus hijos y a llevar una vida sencilla. Esta aldea taciturna de pescadores está a una distancia en línea recta de 500 kilómetros de Peshawar, sobre el tramo meridional de la antigua Ruta de la Seda. No obstante, la riqueza y la prosperidad nunca ha tenido con ellos ninguna relación en los miles de años pasados. En el año 2002, China y Pakistán acordaron establecer en Gwadar un puerto de aguas profundas para que supercargueros pudieran atracar. El 11 de noviembre de 2015, China recibió oficialmente de Pakistán los derechos de uso de 9 kilómetros cuadrados del puerto de Peshawar para construir la primera zona económica especial de la región. Esta pequeña aldea portuaria, una vez empobrecida, verá aparecer en un lapso de 3 a 5 años una autopista que vinculará el puerto y vías costeras, la construcción de infraestructura para una zona de libre comercio y el aeropuerto internacional de Peshawar. Gwadar Port clearly changes the whole scenario of Pakistan's link and trade with the world. So it has a lot of strategic value. It has a lot of economic value too. And the connectivity of the port to the rest of the country and even to China will now be part of the One Belt, One Road. This route from Gwadar, China-Pakistan Economic Corridor will provide an alternate route for supplies to China. And this is going to be, I mean, the projections are this is going to be one of the most important ports, is that the people of Balochistan should benefit from the development of this port. La ajetreada construcción ha hecho que Gwadar se convierta en una zona colosal de construcción. Asif encontró con facilidad un trabajo como piloto de un remolcador con un ingreso muy superior al de la pesca. Según el plan conjunto, Gwadar se convertirá en el futuro en una zona de libre comercio que conectará Pakistán con Oriente Medio, Asia Central y China. Además, el proyecto del Corredor Económico China-Pakistán, que incluye al puerto de Gwadar, llegará a los $46.000 millones. Entre ellos, 11.000 millones impulsarán la construcción de infraestructuras en esta tierra que no se había desarrollado. Esta colosal inversión permitirá a Pakistán construir una red de caminos y vías ferroviarias perfecta. Este plan es una meta que Pakistán no habría completado con sus propios recursos financieros. Bajo la iniciativa de este país enorme de Oriente para revitalizar la Ruta de la Seda, la norma de materializar la prosperidad conjunta en el interior de las zonas hará que el pueblo de Pakistán haga realidad su sueño este siglo. 道路通，百业兴。我们和相关国家一道共同加速推进雅万高铁、中老铁路、雅基铁路、匈塞铁路这些项目，建设瓜德尔港、比雷埃夫斯港等港口。 规划实施一大批互联互通项目。目前，以中巴、中蒙俄、新亚欧大陆桥等经济走廊为引领，以陆海空通道和信息高速路为骨架，以铁路、港口、管网等重大工程为依托。 一个复合型的基础设施网络正在形成。और ये पाकिस्तान चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा जो है ये एक ऐसा ख्वाब है कि जो हमारे आपस में माशी और अमन के लिए माशी
ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के लिए बल्कि इस खित्ते में जितने भी ममालिक हैं उन सब के आवाम के लिए। Шелкового пути и наша программа Нурлужол имеют очень хорошую синергию. Они друг друга дополняют. Así es la ruta de la seda de hoy en día, un camino que lleva al ser humano a avanzar hacia un mayor grado de civilización. Está previsto que, gracias al valor de la conexión, la cooperación y el beneficio mutuo, la ruta de la seda siga creciendo y expandiéndose para, finalmente, cumplir el sueño de toda la población de Eurasia.